En el podcast de esta semana hemos tenido el placer de poder entrevistar a un 3 estrellas Michelin, Jesús Sánchez, que es un aprendiz en la cocina donde uno lo es para toda la vida. Porque entre fogones no terminas de aprender nunca, es un lugar donde hay mucha inquietud y donde es necesario estar dispuesto a mantener esa actitud. Una actitud que él lleva en los genes por parte de su abuelo Amos. Y a fuerza de tesón y determinación, el empeño de Jesús fue la manifestación de su inquietud para dedicarse a la cocina. Y hay un personaje protagonista de esta aventura y es Marianne, su mujer y compañera de viaje, quien se identificó y se sumó al sueño como parte de él. Una persona en aprendizaje constante, enfocada al equipo y las personas, que conecta y entusiasma. Gracias a Marianne, ya estaban listos para comenzar el camino y en el año 93 arranca una historia escrita a 4 manos entre Marianne y Jesús, el restaurante El Cenador de Amos, donde el abuelo Amos se emocionaría al degustar las sopas de ajo con una visión actual que su nieto le prepara. Un plato galardonado con el mejor de los premios, la sonrisa y el agradecimiento de un nieto a su abuelo. Estilo, equipo, objetivos y actitud. Los ingredientes del éxito del Cenador de Amos para alcanzar las 3 estrellas Michelin. El estilo, donde todo nace de vivir con pasión y con entrega para llenar los vacíos y los sacrificios. El entender el mundo a través de la cocina con un estilo propio, donde el cambio produce evolución. Un equipo donde cada persona aporta su experiencia en el lugar adecuado. Y siempre, siempre, marcarse objetivos ambiciosos. Ellos tenían una estrella Michelin y trabajaban como si tuvieran 2. Actitud para creer en ellos y seguir el ejemplo de Marianne y Jesús, que todavía se siguen mirando y diciéndose las cosas para creérselo. Gracias por ser el hombre que soñó ser cocinero y logró alcanzar las estrellas, por ser amante del sentido común y del sentido del humor que se manifiesta en sus platos, por gustarte, Jesús, lo que te gusta, por una dedicación y una ilusión de dejar huella en cada uno de nosotros, porque más allá hay más Amos que nunca. Y ahora te dejo a ti con la entrevista completa. Nos vemos pronto. ¿Cómo podemos conseguir el sueño de toda una vida? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo un restaurante se convierte en referente mundial y alcanza las 3 estrellas Michelin. Hablamos del Cenador de Amos y hoy no nos adentramos a sus cocinas de la mano de su fundador y chef, Jesús Sánchez. Jesús es navarro de nacimiento, cántabro de adoptación y con alma de cocinero y manos de artista. Es el cofundador y chef del restaurante Cenador de Amos, tal como Kike ya has comentado, y este restaurante ha sido galardonado con 3 estrellas Michelin y 3 soles de Repsol. Su entorno le sirve de inspiración y su cocina está muy ligado al paisaje que le rodea y a sus valores. Sabores reconocibles y emoción en cada plato. Su fuerza está en la combinación de su habilidad técnica con la curiosidad y la creatividad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Jeroen Sánchez, aprendiz en dar la vuelta a la tortilla. Y yo soy Kike Gonzalo, aprendiz en vivir a fuego lento. Bienvenido, Jesús. ¿Qué tal? Bien hallados. Un placer estar aquí con vosotros. Un auténtico placer poder compartir esta sobremesa, este ratito contigo y aprender mucho porque os va a sorprender. Jesús es una de esas personas cuya historia personal y profesional junto con su mujer Marianne ha marcado tendencia, y no solo en el mundo de la restauración, sino en el cómo han llegado hasta ello. Así que lo primero, ¿en qué eres tú aprendiz todavía, Jesús? Bueno, yo creo que se es aprendiz toda la vida. Y en una profesión como la cocina no terminas de aprender nunca, porque además hay mucha inquietud detrás, hay siempre un pelotón de genios que te persigue y que tienes que estar dispuesto a mantener esa actitud de aprendizaje constante. Con lo cual soy sabio de pocas cosas y aprendiz de muchas. Eso me encanta porque he tenido la suerte de poder ver una foto tuya con 6-7 años y ya denotabas esa actitud de la que hablabas. ¿Cómo recuerdas tu infancia y esos primeros acercamientos a los fogones?
Bueno, yo creo que la cocina de alguna forma me ha perseguido desde niño. Me persigue por una necesidad. Yo era hijo único en un entorno familiar rural en el que en un momento determinado mi madre tiene ciertos problemas de enfermedad y nos quedamos mi padre y yo solos en casa. Entonces mi padre trabajaba y yo pues me da por cocinar en casa, prepararle la cena. Lo tenía como conejillo de indias y allí fue donde empecé a adquirir ese gusto por la cocina, ¿no? Y me ha perseguido, como te digo, de alguna forma desde entonces hasta hoy. Siempre pues era el voluntario en el colegio para preparar la comida cuando salíamos de pandilla o cuando teníamos algún encuentro, alguna excursión y, como te digo, hasta hoy. Y de una historia de tu padre que nos has comentado, vamos a ir un poco más allá, vamos a ir a tu abuelo materno, al que volveremos luego, pero tu abuela a él le quitó la idea de montar una fonda. ¿Quién te puso a ti en la cabeza ser chef en lugar de ser maestro? Bueno, mi abuelo, como dices, era el emprendedor, ¿no? De la familia, con ideas, con carácter, una persona muy singular. Y un poco mi abuela era la persona anclada a la tierra, con los pies en la tierra, más temerosa, más que procuraba más buscar la seguridad, ¿no? Por así decirlo. Fue la que frenó. A mí ese freno, afortunadamente, no me lo pusieron ni mi padre ni mi madre. Sí que es verdad que ellos, pues en su cabeza entraba otro porvenir, otro futuro para su hijo, pero el tesón y la determinación también, ¿no? Pues hicieron que doblegar ese empeño, ese proyecto que tenía en su hijo y darle rienda suelta a la manifestación de la inquietud que surgía en ese momento. Con esos mimbres, pues construimos nuestro futuro y nuestro proyecto. Y una de las cosas que me sorprende es que apenas con 14 años tomas una gran decisión, es la de dedicarte de manera profesional a la cocina. Y aunque tuviste que esperar 4 años para terminar el bachillerato y poder ingresar en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, yo me pregunto, ¿qué mantuvo Jesús viva la llama durante esos 4 años de adolescencia? Bueno, pues la ilusión, yo creo que también un poco fue un poco una trampa, ¿no? Decir, por mis padres, bueno, le obligamos a hacer el bachillerato, que seguramente que esto se le quite de la cabeza y tal, pero claro, yo no se me quitó de ninguna forma de la cabeza, muy al contrario, pues, incluso los profesores y tutores que yo tenía en Pamplona, en el instituto, pues cuando se reunían con mis padres, pues le decían, pues es que lo tiene claro, o sea, lo suyo es la cocina, le gusta la cocina, tiene esa pasión por la cocina y va a ser difícil quitárselo de la cabeza. Y eso es una cosa que ahora que tengo hijas y tengo hijas adolescentes también, que muchas veces me preguntan también, dicen, nosotros no tenemos tan claro, nosotros no tenemos tan claro lo que queremos ser como tú lo tenías antes, ¿no? Como yo con 14 años o con 18 lo tenía, que quería ser cocinero. También hay que tener en cuenta que los tiempos han cambiado y, eh, y que el ejemplo no sirve, no es que sirva para todos. Unos encontramos nuestro camino, nuestro talento muy al principio de nuestra vida y otros tardamos mucho en encontrarlo, ¿no? Y eso no es para nada no es para nada una pega, ni muchísimo menos. Yo creo que cada cosa, cada persona tiene su tiempo, su momento, y yo lo encontré en ese momento y fui determinante y seguí adelante con la idea, ¿no? Y desde este momento, pues has creado un gran proyecto que ha pasado mucho entre este momento y dónde estás tú ahora mismo con este restaurante fabuloso y con las 3 estrellas Michelin. Lo que quería preguntarte es, en este camino, ¿qué sacrificios que has tenido que hacer? ¿Qué has tenido que sacrificar para convertirte en este chef de 3 estrellas Michelin? Bueno, pues no cabe duda que hay sacrificios, pero los sacrificios están en cualquier
en cualquier profesión que se viva con pasión y con dedicación y entrega a esa profesión. Quiero decir, yo siempre lo digo y en este sentido quiero desmitificar un poco, ¿no? Porque sí que es cierto que las respuestas típicas son de, bueno, hemos sacrificado los fines de semana, hemos sacrificado pues los periodos de ocio de nuestros compañeros porque nosotros trabajamos el ocio de los demás, ¿no? Eso es típico, pero yo miro que ahora mismo en este crisis que estamos viviendo, miro a sanitarios, miro a médicos, miro a mi alrededor y digo, y antes también, por supuesto, pero ahora no cabe duda que lo tienes más presente, ¿cuántos sacrificios no hacen estas personas? Pero todo nace de un único sitio, es de vivir con pasión y con entrega a tu profesión. Y es lo único que te hace llenar esos vacíos y llenar esos sacrificios. Claro, claro. Y a nivel personal, ¿qué te diferencia a ti de los otros chefs que hay? ¿Qué haces tú diferente? Está claro, yo soy más alto, más guapo, más joven. Es una pregunta obvia. Y con más estilo, Jesús. Hombre, por supuesto. Y con mucho más estilo. Claro, claro. De hecho, yo fui el que enseñó el estilismo aquí que da Costa, por ejemplo. Fui yo. Y todos los trucos de pastelería de Martín Berasategui los sabe gracias a mí. Hombre. David Muñoz le aconsejé para ese corte de pelo y esa... O sea, ¿qué te voy a decir? No, bromas aparte. Además, yo creo que formamos un equipo, no solamente los cocineros triestrellados, sino los cocineros en general. Hay mucha cordialidad, mucha camaradería, sabemos todos de nuestro esfuerzo y de lo que requiere mantenerse en esta profesión. Y bueno, cada uno apartamos un poco una personalidad diferente que se manifiesta en nuestro trabajo, ¿no? En nuestros platos. Sí que es cierto, pues si hablamos de Ángel León, pues le identificamos más con el chef del mar rápidamente, con los platos del mar, o si hablamos, por ejemplo, de Quique da Costa, como te he dicho antes, o Martín Berasategui, o Pedro Subijana, o Juan María, en fin, cada uno tiene su estilo, o Necoacha, en fin, cada uno de ellos. Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Cada uno expresamos nuestra cocina desde nuestra manera de ver y entender el mundo y la gastronomía. A mí me gusta que en mi cocina se identifique el terruño, que se identifique Cantabria, por supuesto, el entorno donde se desarrolla mi cocina, pero me gusta también que se vea un poco de mi bagaje culinario de Francia, donde yo me he formado la cocina francesa, o mis orígenes de Navarra, cuando me expreso con las verduras o con productos típicos de esa región, ¿no? Y un poco esas son las señas de identidad de cada uno de nosotros. Antes, Kike, ya ha mencionado tu abuelo y me gustaría volver a esta persona porque yo creo que hay una maravillosa historia detrás del nombre de vuestro restaurante, ¿no? El Senador de Amos. ¿Podrías compartir esta historia? Bueno, pues el Senador de Amos, nosotros cuando abrimos el restaurante, este proyecto del Senador de Amos en el año 1993, teníamos que poner nombre a este sueño, ¿no? Y buscamos, primero que no hemos mencionado todavía, sí que lo habéis hecho al principio de la entrevista, no hemos mencionado a una persona muy importante de este proyecto que es Marianne, que es mi compañera, ¿no? Mi compañera de viaje, de fatigas, es un poco, pues entre los dos formamos este tándem para mí tan necesario para mantener ese equilibrio que se requiere para ofrecer nuestra propuesta al cliente, ¿no? Y en el año 93 es cuando arrancamos Mariana y yo este proyecto y buscamos un nombre y indagando un poco en la historia familiar, pues la abuela Mos en mi familia siempre ha estado muy presente porque era un personaje muy singular, él era un apasionado de las personas y de
del producto también. De hecho, su quehacer era llevar los productos de la Ribera de Navarra, de donde nosotros somos, de la zona más rica en cuanto a frutas y verduras, pues al resto, a la zona media y alta de Navarra. Iba con el carro, él era carretero, y era un carretero, y en un periodo pues complicado en España, no cabe duda, después de en la posguerra, y era a su vez un personaje muy singular, pues alabado por quienes le conocían, y que conseguía hacer piña de alguna forma, ¿no? Con las personas con las que trataba. Y trajimos su historia. Yo compartí la historia del abuelo con Marian, con mi mujer, y nos pareció bien bautizar el restaurante con el nombre de Cenador de Amos. Nos gustaba, daba un sentido también al proyecto, y así nos lanzamos y bautizamos ese proyecto. A día de hoy estamos muy contentos de haberlo hecho, haber hecho este tributo, que está pensado desde un principio, desde el corazón, desde un homenaje, y que, bueno, pues que ha sido un proyecto que hemos conseguido llevarlo a muy buen puerto. Jesús, si pudieras, ¿qué le cocinarías a tu abuelo en el restaurante que lleva su nombre? Uf. Pues fíjate, no me habían hecho nunca esa pregunta. Me emociono y todo, porque solamente pensar que pudiera cocinarle algo a mi abuelo sería algo súper emocionante, ¿no? Él cocinaba unas migas, perdón, unas sopas de ajo, y yo creo que al final pues serán las sopas de ajo que hacía mi madre en casa cuando los tres estábamos juntos, ¿no? Y que muchas noches, pues elaboraba esas migas de ajo con un poco de pimiento choricero, un poco de ajo, un poco de pan, de pan perdido, ¿no? De pan del día anterior, etcétera. Y quizás pues iría por ahí, ¿no? Pues, presentarle unas sopas de ajo igual con una visión actual, ¿no? Una visión diferente. Seguro que le emocionaría. Yo no tuve no tuve la suerte de conocerle, porque cuando yo nací él había fallecido ya, y mi abuela, su mujer, falleció también al poquito de haber nacido yo, con lo cual me falta ese contacto con los abuelos maternos. Pero ya te digo, en la familia siempre ha estado muy presente la figura del abuelo, porque hay muchos familiares que nosotros, o sea, que yo trato como familiar, mi tío, mi tía, que de tal o cual pueblo de Navarra, en realidad no son tíos, son gente que, o sea, no son familia directa, sino son personas que mi abuelo había conocido en sus viajes, en su quehacer, ¿no? En su tarea. Y yo creo que otra de las cosas que sucede, ya la has comentado tú de antemano, es que nadie concebimos el Cenador de Amos con un solo nombre, porque para mí, para muchos, sois Jesús y Marian juntos, una historia común. Y le mandamos un beso muy fuerte a Marian porque nos ha ayudado a gestionar también esta entrevista. Así que mil gracias, Marian. ¿Cuál es el aprendizaje que más le agradeces en tu día a día a Marian? Bueno, pues ella es una persona también en aprendizaje constante, y quizás, Marian, cuando eh, ella no tuvo esa visión, ¿no? De decir que ella quería dedicarse al restaurante, tener un restaurante, o dedicarse a la hostelería, ¿no? Pero sí enseguida identificó mi sueño, y ella se sumó en un principio como parte de ese sueño, y lo que hemos disfrutado desde ese momento hasta ahora es ambos ese aprendizaje también constante. Por su parte, pues enfocado mucho más al equipo, a las personas. Si bien al principio estaba más directamente en la sala, más como jefa de sala, pues ella ha descubierto quizás en los recursos humanos, en la motivación y en el comprender el comportamiento de las personas, ha descubierto más su talento, ¿no? Y constantemente se forma en ello, y tiene esa vocación, y que por otra parte nos viene muy bien
al equipo, es un poco la cuidadora del equipo, ¿no? A mí me cuida mucho, no cabe duda, pero también es la cuidadora del equipo y tiene la habilidad además de conectar a las personas, de conectar y de entusiasmar a las personas, porque tiene un entusiasmo. Ella siempre es una bombilla encendida. Volveremos también, claro que sí, a Marian, porque mucho de lo que aporta el senador es esta experiencia que habéis provocado juntos. Y yo tengo una curiosidad porque estuve viendo en directo aquel noviembre del 2019 cómo recibíais las 3 estrellas Michelin. Creo, si no recuerdo mal, que pocas veces he visto yo a la platea levantada con unas sonrisas tan generosas, tan auténticas como cuando el senador fue premiado con las 3 estrellas Michelin. Y tuviste un detalle que a mí me entusiasmó. Es el llamar, el invitar a Marian para que compartiera, como decías tú, ese premio en el escenario. Y la pregunta es la curiosidad. ¿Qué os dijisteis al bajar del escenario cuando ya estabais los dos solos otra vez? Bueno, la verdad es que estábamos como en una nube. Nos hemos dicho tantas cosas después de haber bajado de ese escenario, y nos hemos ido diciendo cosas también conforme nos lo íbamos creyendo, ¿no? Porque es que en ese momento esto se desencadenan una serie de acontecimientos, de sentimientos, de pensamientos, que es difícil, sintetizar en uno o expresarlo de una forma. Yo creo que todavía hoy seguimos diciéndonos cosas y seguimos mirándonos y decimos, bueno, hemos conseguido un sueño. Ojo, que tampoco no es un sueño que cuando nosotros abrimos en el año 93, ni de lejos pensábamos que era nuestro sueño, nuestro proyecto era conseguir 3 estrellas Michelin, ¿no? Es un sueño que se ha forjado poco a poco, y poco a poco hemos ido viendo que podíamos alcanzar, y hemos puesto todo nuestro empeño, toda nuestra ilusión, y hemos conseguido también transmitir esa ilusión al equipo, a los diferentes equipos que han pasado por nuestro lado, ¿no? Sin los cuales no hubiésemos podido conseguir eso. Dices que no habéis fundado este restaurante con la idea de ganar directamente las 3 estrellas Michelin, pero yo creo que sí, que al inicio directamente tenía esta convicción de este va a ser grande. Y yo creo que también que directamente desde el inicio habéis empezado a trabajar ya como si tuvierais ya una estrella Michelin, ¿no? Por tanto, la idea no era estas 3 estrellas Michelin, pero yo creo que sí que teníais unos objetivos. Sí, Y me gustaría saber qué importancia ha tenido en vuestra vida marcarse estos objetivos o esa energía de la que habla la Marian. Mira, para serte sincero, nosotros cuando abrimos en el año 1993, el primer objetivo que teníamos es que la gente viniese y que repitiera y que volviese a venir. La primera estrella Michelin nos pilló de sopetón, o sea, sin haberlo pensado, sin haberlo calculado. Nos llegó al año y poco de haber abierto, nos llegó la primera estrella Michelin y nos quedamos sorprendidos. Sí que es cierto que a partir de ahí van cambiando las cosas. Hay una cosa que es muy cierta que has dicho, que es que trabajábamos con el objetivo de tener una estrella Michelin. Yo creo que siempre hay que marcar los objetivos, tienen que ser ambiciosos. Y si tú tienes una estrella, yo siempre lo digo, hay que trabajar como si tuvieses dos. Es la forma de asegurar una. Y si luego tienes dos, hay que trabajar como si tuvieses tres. Es la forma de asegurar la segunda, ¿no? También. Y eso sí que lo fuimos haciendo. Pero en el año 93, pues yo tenía 29, 30 años y Marian tenía 22. Y éramos dos niños, sobre todo más ella que yo, pero lo que buscábamos era pues, sobrevivir, decir, bueno, nos lanzamos aquí a esto, nos independizamos y a ver cómo nos va y que tengamos para pagar las facturas. Ese era nuestro proyecto, no nace realmente como un proyecto. El proyecto
se va fraguando a partir de tiempo y se fragua cuando ya obtenemos la primera estrella Michelin, cuando ya pues en el panorama gastronómico vamos teniendo nuestro lugar y posteriormente pues decidimos emprender ese camino hacia poder conseguir la segunda estrella y posteriormente poder conseguir la tercera. Y desde el inicio no solo tenías buen proyecto, pero también un entorno privilegiado, ¿no? Que a nivel arquitectónico y natural, ¿no? Este sitio tan bonito que tenéis en una casona palaciega del siglo XVIII, ¿dónde está en este momento el restaurante Senador Amos, ¿no? Sí, ese. Pero lo que de verdad es emocionante del Senador es la experiencia que transmitís a todos los niveles, ¿no? Yo me puedo imaginar cómo diseñar un entorno arquitectónico, pero ¿cómo se diseña una experiencia? Bueno, pues eso es un poco... Nosotros diseñamos, son muchos los factores que influyen para diseñar la experiencia y la experiencia en sí va evolucionando también a lo largo del tiempo. Yo te puedo resumir en los últimos años qué factores hemos ido añadiendo a nuestra experiencia. Y los últimos factores que influyen en nuestra experiencia pues son el entorno, son la sostenibilidad, son los proveedores de kilómetro cero, la identificación de la cocina de Cantabria en nuestro discurso, que el cliente que entra identifique ese territorio, esa identidad. Año tras año siempre marcamos un eslogan, por así decirlo, que van a ser un poco la directriz de lo que va a suponer nuestro trabajo durante esa temporada. El año pasado hablábamos de la esencialidad compleja, ese trabajo que supone mostrar la esencia de todo lo complejo, de todo el enorme y complejo trabajo que hay para poder mostrar la esencia de un territorio, de una cocina, etcétera, ¿no? Y luego también, además de todo eso, que queremos mostrar de nuestra cocina, la experiencia, también el entorno de la casa, ¿no? Y en ese sentido, pues hace 3 años construimos una panadería dentro del restaurante, en uno de las habitaciones más emblemáticas de la casa. Construimos la panadería y luego pues están todos los espacios un poco dedicados a implementar esa experiencia. Interesante. Has mencionado el tema del año pasado, ¿no? La esencialidad compleja o complexa esencia, ¿no? Sí. ¿Cómo será la experiencia del senador de este año, de 2021? Bueno, pues nosotros este año 2021, después de la experiencia de 2020, nosotros queremos hacer más hincapié si cabe, más fuerza si cabe en ese discurso que apuntábamos ya en 2020. Y por eso la expresión que queremos acuñar para este 2021 es la de más amos, ¿no? O sea, ser más amos que nunca. Y es un poco sobre lo que queremos trabajar durante este 2021. Otro tema que has mencionado antes era hablando de la experiencia, era buscando estos proveedores, ¿no? Y yo creo que es un poco tu trabajo, ¿no? Es la parte que te toca a ti. Y yo creo que también, si yo miro lo que hace un cocinero, yo me imagino unos trabajadores con mayor nivel de estrés que yo conozco, ¿no? Entre otros, no solo buscar proveedores, pero también mantener el nivel esperado de la cocina, dirigir este equipo que actúa al milímetro, que tiene que ir todo coordinado en la cocina, ¿no? Tratar con todo tipo de comensales y después tener tiempo para crear, probar, errar y acertar con nuevos platos. Y yo me pregunto, ¿cómo lo haces esto? ¿Cómo organizas tu día a día para conseguir todas estas tareas y sin sufrir demasiado de todo este estrés? Bueno, yo creo que al final lo que necesitas para todo eso es equipo. Todo eso sería, no difícil, sería imposible de llevar a cabo sin un equipo. Y hay
y poco a poco pues la evolución del cocinero que en el año 93 abre el restaurante con un restaurante pequeño, con ese cocinero al frente, ¿no? Va evolucionando hacia la consecución, la búsqueda y la integración en un equipo importante. Por eso yo también muchas veces digo que la tercera estrella Michelin es de todos y cada uno de las personas que han pasado a lo largo de estos más de 25 años por el Cenador de Amós. Todos han aportado su granito de arena en su momento y todos han conseguido. El éxito es un poco al final de todos, ¿no? Y como te digo, o sea, la única forma de llevar todo esto adelante es, y no volverte loco, que yo creo que es por ahí por donde iba tu pregunta, ¿no? Pues la forma de seguir adelante y no volverte loco es contar con un buen equipo y un buen psicólogo también en la familia, que quizás Marian también habría que darle mucho, no como psicólogo, pero vamos, de aguantar, de aguantar esos momentos en los que yo estoy más bajo, otros estoy más alto. En cualquier momento, en el alto o el bajo, es igual de insoportable, o sea que tiene Sí. muchísimo mérito. ¿Y cómo sería un día típico tuyo en época en que el restaurante está funcionando? Bueno, pues empieza levantándonos prontito, desayunando, viendo un poco, bueno, estás al día de las reservas, las llamadas que hay que hacer con proveedores o visitas que hay que hacer a algún proveedor y luego ya enseguida pues con el equipo, compartiendo, supervisando, haciendo briefing también de cómo va a ser el día. Primero lo compartimos con cocina, pero luego hay que compartirlo también, luego también hay que compartirlo con la sala. Eh, para saber un poco los clientes que llegan, en qué momento y todas estas cosas. Eso es, hay dos, si el día es de 2 servicios, pues esa acción hay que repetirla por la mañana y por la noche. Pero mi día fundamental se pasa en la cocina, con el jefe de cocina, con las partidas, pues viendo un poco las elaboraciones, las previsiones, las compras, etcétera. Si te digo, si luego hay por la tarde hay servicio también, pues repetimos un poco y hay muy poco espacio prácticamente para el descanso los días que doblamos el servicio. Y si tienes algún momento de más tranquilidad, pues en la oficina, revisando apuntes. También tenemos un departamento de I+D, por así decirlo, que es el departamento creativo, el que requiere también su atención, y generalmente lo centramos en un día o 2 a la semana para dar la atención a ese departamento, para hacer pruebas, para ver posibilidades de nuevas incorporaciones al menú. El día se te pasa volando, es muy entretenido, y cuando el restaurante ya recibe los clientes, pues también me gusta salir al comedor, hablar con los clientes para que me den su feedback. Me encantan los clientes que salen, les preguntas y te dicen todo muy bien y luego les intriga Paisor. ¿Habría que crucificarlo a este? No. Que también pasa. No, pero este es muy bien. El tema del I+D, yo creo que es una parte que si quieres hacerlo bien necesita grandes bloques de tiempo, casi, ¿no? Porque innovar en fragmentos de 30 segundos yo creo que es muy complicado. Ya has dicho que si no tienes servicio por la noche, pues dediques una tarde a la semana a esto. Pero después me pregunto, si todo el día estás en la cocina, ¿de dónde sacas la inspiración? Uh-huh. Pero yo estoy en la cocina, pero no estoy de una forma tan... o sea, de mí no depende ninguna partida, o sea, de mí no depende que el pescado, tal, de mí depende la supervisión, con lo cual, hombre, pues volvemos a lo mismo, tienes equipo, tienes que estar supervisando al equipo y luego tienes tiempo para, con esa parte del equipo, que es la parte de I+D, hacer toda esta serie de propuestas, investigaciones. La verdad es que eso es de lo más emocionante, ¿no? Los servicios también, pero los servicios es cierto que son mucho más estrés, mucho más
pues te requieren muchísima atención, concentración, y es una parte singular de tu rutina, por así decirlo, y la investigación o contactos con empresas es una parte pues, mucho más divertida. Yo tengo una pregunta y al final es que cocineros, motivación y fuego para mí son los 3 elementos imprescindibles de vuestra cocina y yo creo que una señal de identidad, porque con los estudios de coaching, de mindfulness, de Marian, aprendisteis herramientas que os han servido para trabajar con el equipo, como por ejemplo el eneagrama, que sí que lo habéis puesto en práctica con quien grabasteis los vídeos junto a Juan Ochanove, que son maravillosos. Y la pregunta es, ¿cómo os ha beneficiado el poder motivar el fuego de vuestros cocineros y personal de sala gracias a estas herramientas? Bueno, yo creo que el enneagrama nos cambia un poco la forma de ver y de entender a las personas que nos rodean, ¿no? Cuando la primera persona que dentro de la empresa que establece contacto con el enneagrama es Mariana, hace muchos años ya, y empieza a estudiar, se prepara, primero hizo un curso tuvo formación de coaching y luego también tuvo una formación de enneagrama y pues ahí, lógico, pues, te comparte toda la experiencia y fue ella la primera que establece contacto con esta herramienta. Luego yo posteriormente pues también estudio, leo, sigo, veo y trabajamos con esta herramienta y como te digo, yo creo que nos cambia, es un cambio total en el sentido de que, bueno, empezamos a ver a nuestro entorno y a las personas pues de una forma diferente, ¿no? Quizás con más empatía. Yo creo que es lo que te ayuda fundamentalmente en el enagrama, es a empatizar con el otro. El otro tiene unas gafas y de alguna forma te presta sus gafas para que tú veas, puedes llegar a mirar con sus gafas y entender así más cómo esas personas reaccionan o funcionan en modo automático, ¿no? Y ha sido de muchísimo valor. Luego también hicimos, como bien dices, este trabajo con Juan Echanove intentando eh, pues transmitir lo que el conocimiento de esta herramienta puede aportarte y estamos muy, muy contentos, sin duda. A mí una cosa que me entusiasma es que habéis incorporado ese componente o ese ingrediente de las personas de verdad y se nota en el esfuerzo que hacéis tanto Marian como tú en desarrollar al equipo con todo lo que nos estáis contando. Y un enfoque que tengo la sensación, corrígeme si me equivoco, que ha salido de todo esto es que habéis alcanzado un estilo de cocina propio donde no cambiáis, sino que evolucionáis. ¿Cómo funciona ese proceso de evolución en vuestra mente? Bueno, pues sí, al final tú tienes es lo que te comentaba un poco al principio, ¿no? Es una forma de ver o entender el mundo a través de la cocina o la cocina a través de tu prisma y eso crea un estilo propio. Ahora que está tan de moda la inteligencia artificial y, bueno, todos hemos oído sobre la posibilidad con inteligencia artificial escribir un libro de algún autor que haya fallecido a través de darle al robot o de introducir muchísima información sobre la forma o estilo de escribir. Yo con una persona que trabaja este tema de inteligencia artificial, digo, probablemente podríamos también crear un robot que compusiera un plato de la forma de la forma que yo lo compongo y que yo lo entiendo. Y está claro, y en la línea de lo que hablábamos al principio, que el estilo que tiene David Muñoz es un estilo muy propio, muy diferente y muy identificable. Y probablemente lo sean el de muchísimos, probablemente no, seguro sean de muchos cocineros. Si nosotros metiésemos toda esa información, pues podría, ¿por qué no?, aproximarse a crear un plato que pudiera estar en la mente de uno de estos cocineros, ¿no?
Incluso hemos pensado hacer el juego, decir, ¿por qué? Se podría hacer el juego de decir, mira, pues este plato se ha creado a través de la inteligencia emocional, o sea, con las pautas que nos ha dado un robot, conociendo todas las formas en que combinamos salsas, ingredientes y tal, y poder identificar uno y otro, ¿no? Entonces, el estilo no cabe duda de que está y que está ahí y es algo que la gente identifica. Y en todos estos años, ¿cómo ha cambiado vuestra cocina? Es una evolución, no es cambio en nuestra cocina. Estamos hablando de que nuestra cocina empieza en el año 93, hasta aquí, pues ha habido, lo que ha habido, movimientos culinarios, hemos vivido el auge, el auge de la gastronomía española a nivel internacional, hemos vivido la revolución que supuso el bulli y todo su cambio de paradigma, de toda su generosidad a la hora de compartir conceptos, técnicas, etcétera. Y bueno, pues nosotros nos hemos mantenido haciendo nuestra cocina, aceptando conviviendo con la contemporaneidad, o sea, siendo contemporáneos, aceptando pues todo lo que se iba aportando a la cocina, pero siempre en favor de nuestra forma de ver. Entonces, yo creo que no ha sido un cambio, sino ha sido una evolución. Quiero decir que las propuestas que nosotros planteamos en los primeros años, en la primera década del Cenador de Amós, pues tienen mucho que ver con lo que planteamos ahora, y muchas de ellas han ido evolucionando. O sea, muchas de ellas todavía están presentes. Y yo creo que especialmente el último año que hemos vivido la crisis del coronavirus ha sido un año de muchos cambios en muchos aspectos para muchísimas empresas, ¿no? Y de aquí va una pregunta que te ha dejado el Santi Elías, compañero chef, a quien hemos entrevistado en el episodio 76 de este podcast. Y su pregunta para ti es, ¿cómo os ha ayudado la gestión emocional a llevar la pandemia y la situación del restaurante? Bueno, pues a mí fundamentalmente yo creo que lo que me ha ayudado, y tengo que ser franco en este sentido, que es la gestión emocional que Mariana ha sabido hacer, ha sabido hacer de cada momento. Yo, pues sí que es verdad que en estos, sobre todo en la primera parte de la crisis, de la que ahora vamos a cumplir un año, pues ese cierre repentino, ese desconocimiento total de lo que estaba pasando, hombre, pues se hizo duro, y el poder llevarlo, el poder compartirlo, y el que fuese al final una carga repartida, y que Marian también tuviese esa fuerza para sacar adelante y para tirar en momentos peores de los dos y tal, pues nos ha ayudado muchísimo. Después también otra cosa que nos ha ayudado mucho es y Santi lo sabe de sobra, es el poder compartir con el resto de colegas a lo largo y ancho de todo el territorio, ¿no? Y ha habido un contacto muy estrecho con Santi, con Eurotoques, Santi y yo estamos en la directiva de Eurotoques, ha habido un contacto muy estrecho y eso nos ha ayudado bastante. Y siempre ha habido pues llamadas, apoyo, compartir, porque yo creo que necesitábamos mucho compartir cada uno de nosotros las experiencias, de cómo afrontábamos desde nuestra perspectiva cada uno de nosotros las experiencias que estábamos viviendo, y entonces eso ha sido muy, muy valioso. Es un apoyo emocional, no cabe duda, muy, muy importante. Muy interesante, muy interesante. Parar un poco en el salto. ¿Sigues durmiendo con una libreta cerca de la mesilla para capturar ideas? Eso siempre, porque además muchas veces, y si no te sientes mal y te desvelas, o sea, porque muchas veces te asalta cualquier cosa y hay que apuntarlo rápidamente. Algunas veces me ha pasado que me he despertado y digo, tengo que apuntar, no le he apuntado y luego no me acordaba. Y luego me desespera, hay que tenerlo siempre. Hay un cantautor madrileño, Jesús, que dice que
Bueno, que de hecho también se ha fugado a vivir a Santander. Yo no sé qué os da para iros todos allí, es una tierra maravillosa, pero bueno, navarros y madrileños estamos yendo para allá. Quique González, que dice que hay veces que lo bordas y veces que lo tiras por la borda. ¿Cuántas veces te has comido el mundo y cuántas veces el mundo te ha comido a ti? A lo mejor ahí, a lo largo del día me pasa también. O sea que eso es yo creo que eso es una constante vital, ¿no? Sí que no. Mira, cuando hablamos del enneagrama, pues dicen que hay uno de los perfiles del enneagrama que es el 4, es un tobogán, una montaña rusa emocional, quiero decir, un día, y le pasa mucho a los creativos, a las personas creativas pues tienen ese, que pues están eufóricos y tal, pues están bajos, a mí no llega tanto, pero sí que te pasa muchas veces que estás que lo bordas, que dices, y otras veces que lo tirarías por la borda, y me pasa mucho con las con los platos, ¿no? Tú estás buscando una idea, tienes una idea en la cabeza y la ejecutas y dices, puf, esto lo voy a abordar y va a estar, porque tú lo has construido en la mente y te va a quedar así. Y no queda así como, y te frustra mucho y dices, pero ¿cómo puede ser tal? Pero también hay que tener la capacidad y, y la rapidez para tirarlo rápidamente por la borda. Porque ya vendrá otra cosa que la bordes. Porque también te suele pasar lo contrario, que te empeñas y pierdes tiempo y tiempo, ¿no? Pues tampoco hay que defender a ultranza las ideas, ¿no? Y aquí que le entiendo en ese sentido. Si tú compones algo y ves que no, es mejor apartarlo y verte a otra cosa, empecinarte en que por ahí, al final pierdes tiempo y hay que ir a abordarla, ¿no? Jesús, si pudiera cada uno de los oyentes que hoy te está escuchando hablar con esta pasión, con este entusiasmo acerca de la cocina, probar un plato que pudieran hacer ellos ahora mismo en casa con 3 ingredientes básicos, sencillos, de esos que tú amas, ¿qué podrían hacer para llevarse un poco el gusto del cenador? Bueno, pues yo les encomendaría a que probasen una anchoa, por ejemplo. Es una cosa, es un producto muy de Cantabria, pero les invitaría de hace poco colgaba un vídeo en las redes sociales limpiando una anchoa en salazón, que es algo que desconocemos mucho, que la anchoa, antes de estar en una latita con aceite, está en unos latones muy grandes envuelta en sal, ¿no? Y yo les retaría que comprasen una buena anchoa en salazón y que se dedicasen el tiempo para sobarla, para limpiarla, para sacar los 2 filetes, limpiarla bien de espinas, ponerla en aceite y cuando ya hayan conseguido eso, pues sobre una rodajita de pan únicamente con un poco de aceite, comerse ese filete de anchoa que es esencia pura. Y ahí radica un poco la esencialidad compleja, ¿no? Porque para que ese filete de anchoa sea realmente magia, no está solamente en que lo está, en saber limpiarlo, en saber prepararlo, en el punto justo, seleccionando bien el aceite, que esa es otra de la complejidad de la esencia, ¿no? Saber seleccionar bien el aceite, saber seleccionar bien el salazón en su momento óptimo. Todos esos factores influyen que al final la experiencia de una simple, entre comillas, simple anchoa sea mágica. Que es algo maravilloso, vamos. Una San Filipo, ¿verdad? Que Efectivamente. nos puedan, que nos puedan ayudar ahí. Y si nos fuéramos a otro extremo, sé que uno de tus viajes que más te sorprendió a nivel culinario fue el de Japón. De hecho, en Kenso forma parte de nuestro ADN. ¿Qué fue aquello que más te llamó la atención? Bueno, de Japón te llama la atención todo. Parece una perogrullada, pero es verdad, te llama la atención todo, porque es uno de los, eh, cuando haces, eh, cuando haces un viaje, cuando haces un viaje a, pues, no sé, a Sudamérica
a Europa, sí, te llama la atención, pero en el fondo no sales de un entorno conocido, ciertamente conocido, pero cuando viajas a Asia ya te cambia todo, o sea, te cambia la forma de entender la tradición, todo, ¿no? Y en Japón nos llamó mucho la atención, sobre todo, la dedicación del cocinero, bueno, pero del cocinero, del taxista o de la persona que realiza una tarea y que al final son verdaderos especialistas en su tarea. Una persona que estábamos en el mercado de pescado de Tokio y una persona que limpia anguilas, pues se pasa la vida limpiando anguilas. Una persona que hace sushi pues lleva más de 30 o 40 años. Cuando lleva 25 años haciendo sushi todavía le falta aprendizaje. O sea, tienen ese concepto que te llama mucho la atención, además del respeto hacia el producto, ¿no? Y hace que esa dedicación, que luego, bueno, pues ahí es donde conocemos un poco también sobre el Ikigai, ¿no? Sobre esa filosofía de vida que te lleva a buscar tu talento y a dedicarte a ello, ¿no? Todo eso te llama poderosamente la atención. Por encima de lo que comes, de lo que sientes, te llama la atención esa entrega, ¿no? Ese valor humano y esa dedicación. Y una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención es ¿qué hay más allá después de alcanzar el sueño de toda una vida? Bueno, pues más allá hay más trabajo, o sea, más proyectos. Creo que cuando alcanzas este hito, que no cabe duda que es muy, muy importante, pues también se te abre la posibilidad de poner en marcha otra serie de proyectos. Estás un poco más, no es que se te preste un poquito más de atención, pero no cabe duda pues que tienes mayor visibilidad y eso favorece que exista la posibilidad de poner en marcha otros proyectos y no solamente proyectos de carácter gastronómico, que sí, que puede que tengan alguna vinculación, pero proyectos pues con la industria alimentaria o con marcas que quieren contar contigo como imagen o como I+D, en fin. Se abre un mundo interesante. Y luego una cosa muy, muy clara, que es esto no es como los Oscars o no es como otro premio que dices, bueno, esto ya lo tienes ahí. A diferencia de eso, esto hay que renovarlo año tras año. Es decir, que si 2020 ha sido 3 estrellas Michelin, 2021 hay que conseguir serlo en 2022, ¿no? Lo cual es un reto importante. No es ya hemos llegado, ya no. Si quieres seguir teniendo ese reconocimiento, tienes que seguir apostando por ese reconocimiento. Claro. Y este encaja perfectamente con una pregunta que te ha dejado nuestro último invitado de hace 2 semanas, el psicólogo Ramón Nogueras. Y su pregunta para ti es, ¿por qué te gusta lo que te gusta? Porque me gusta. ¿No? Porque si no me gustase, no me gustaría. No, pues me gusta porque al final he dado cuenta que te das cuenta de que es una disciplina tan amplia y que tan tangencial, que se puede combinar con tantas disciplinas y que tiene tantas posibilidades que, como decíamos al principio, no terminas nunca de aprender y es infinita la capacidad de expresarte dentro de ella. Por eso me gusta. Y si no fuera así, probablemente pues me hubiese aburrido, pero yo creo que no tienes tiempo de aburrirte. Vale, ya para terminar, ¿tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast? Pues,
Bueno, yo les preguntaría, ¿cuál ha sido recientemente el momento de mayor asombro, aprendizaje o sobrecogimiento, ¿no? Esa es la preguntaría que dejaría en el aire. Dejamos reflexionar a los oyentes. Y con esto ya pasamos al cuestionario Kenso. Son 10 preguntas rápidas que hacemos con todos nuestros invitados. Y la primera pregunta que tengo para ti es, ¿cuál es tu lema? Bueno, yo repetiría un lema que es muy, muy traído, que es el de si quieres, puedes, pero yo añadiría algo más. Si quieres, puedes, pero hay que sumar la acción al deseo. Sin la acción, por mucho que quieras, no vas a poder. ¿Cómo se titularía tu biografía? Pongamos un título de un hombre que soñó ser cocinero y logró alcanzar las estrellas. Hablando de libros, ¿cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente aquí descartamos tu propio libro. Vaya, hombre, pues era el que iba a recomendar yo mi propio libro, ¿no? Bueno, pues yo me gusta remitir a un clásico de la cocina francesa que escribió un clásico de cocina que es de Escoffier, es uno de los primeros cocineros franceses, y que es una guía culinaria muy completa en la que se recogen las recetas más tradicionales. Yo creo que debe estar presente de alguna forma en la biblioteca de los cocineros. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer? Bueno, lo hemos dicho antes, ¿no? Al abuelo Amos, probablemente. Haber participado de sus tertulias o haber degustado el plato de sopas de ajo que mencionábamos antes, pues sería una de las cosas que más me hubiese emocionado. Pero también, como comentaba antes, probablemente he comido esas sopas de ajos a través de mi madre, ¿no? De los platos que preparaba mi madre. ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo? Pues me pongo una canción de Vivir la vida de Mar Anthony, ¿no? Yo creo que, bueno, tiene ese ritmo del sur, ¿no? De Sudamérica, sudamericano que se te mete dentro, y luego el mensaje de vivir la vida, que me parece muy, muy importante. Me pongo muchas, pero esa podría ser. ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho? Bueno, yo creo que todas las preguntas son interesantes. Lo son para la persona que las hace. Yo supongo que la persona, cuando formula una pregunta, encuentra de interés lo que quiere, la respuesta que quiere obtener. Por eso, desde el respeto, cualquier pregunta, cualquier formulación de cualquier pregunta es interesante y requiere, por mi parte, un respeto y un interés a la hora de responderla. Oye, buena reflexión. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad? Pues se me viene mi familia, sin duda, la familia. ¿Y qué película volverías a ver cada año? Yo volvería a ver Roma, de Cuarón, ¿no? Me encanta esa película. Y si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías? Me diría, ¿qué hay de bueno, viejo? ¿Qué hay de bueno, eh? No de nuevo, Sí, ¿qué hay de sí. bueno? Pero bueno. Y la última pregunta ya. ¿Qué le preguntarías al próximo invitado de este podcast? ¿Qué le preguntaría al próximo invitado? Bueno, le preguntaría la pregunta que he lanzado a los oyentes también, ¿no? Porque me parece interesante. ¿Cuál ha sido recientemente el momento de mayor asombro, el momento de mayor aprendizaje que has tenido, teniendo en cuenta las circunstancias que nos han vuelto recientemente, o el mayor sobrecogimiento, ¿no? Durante este tiempo? Pues muchísimas gracias por esta pregunta. Lo vamos a pasar al próximo invitado o la próxima invitada. Y solo nos queda una cosa que es un resumen de todo lo que hemos podido aprender de ti, Jesús. A ver si será breve, ¿no? El resumen será breve. Sí, y cariñoso. Las dos cosas. Por esa anchoa que nos has regalado, Jesús. Digo, será breve porque, vamos, no creo que os hayáis... lo sabéis mucho ya.
Jesús Sánchez es un aprendiz en la cocina, donde uno lo es para toda la vida. Entre fogones no terminas de aprender nunca porque es un lugar donde hay mucha inquietud y donde es necesario estar dispuesto a mantenerla. Una actitud en sus genes por parte de su abuelo Amós, y a fuerza de tesón y determinación, el empeño de Jesús fue la manifestación de su inquietud para dedicarse a la cocina. Y ese personaje protagonista de esta aventura también es Marian, su mujer y compañera de viaje, quien se identificó y se sumó al sueño como parte de él, una persona en continuo desarrollo y de manera constante enfocada al equipo y a las personas con las que consigue conectar y entusiasmar. Gracias a Marian ya estaba todo listo para comenzar el camino. En el año 93 arranca una historia escrita a 4 manos, las de Jesús y las de Marian, el restaurante El Cenador de Amós, donde el abuelo Amós se emocionaría al degustar las sopas de ajo con una visión actual que su nieto le prepara. Un plato galardonado con el mejor de los premios, la sonrisa y el agradecimiento de un nieto hacia su abuelo. Estilo, equipo, objetivos y actitud. Los 4 ingredientes del éxito del Cenador de Amós para alcanzar las 3 estrellas Michelin y más allá. El estilo, donde todo nace de vivir con pasión y con entrega para llenar los vacíos y los sacrificios. El entender que el mundo a través de la cocina es un estilo propio, donde el cambio produce evolución. El equipo, donde cada persona aporta su experiencia en el mejor de los lugares y también se desarrolla gracias a todo el conocimiento y trato personal que se les brinda. Los objetivos, porque siempre hay que marcarse resultados ambiciosos. Ellos tenían una estrella Michelin y ya trabajaban como si tuvieran 2. Y la actitud de creer y seguir el ejemplo de Marian y Jesús, que todavía se siguen mirando y diciéndose las cosas para creérselo. Jesús, gracias por ser el hombre que soñó ser cocinero y logró alcanzar las estrellas, por ser amante del sentido común y del sentido del humor que se manifiesta en tus platos, por gustarte lo que te gusta, por una dedicación y una ilusión de dejar huella en cada uno de nosotros. Porque más allá hay más Amós que nunca. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer, de verdadero, compartir estos 60 minutos que se han pasado volando, además. Esperemos que los disfruten también las personas que nos escuchen en vuestro podcast. Seguro que sí, porque al menos una anchoa con un buen aceite y ese trocito de pan nos lo vamos a llevar ahora a la boca. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web, kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Actúa como si fueras capaz de conseguirlo. Nos escuchamos pronto. Chao.